Dios nos ama infinitamente. No es difícil descubrir ese amor de Dios, comenzando porque nos ha dado la vida y tantas otras cosas que no nos merecíamos. La prueba principal de su amor por nosotros fue enviar a su Hijo al mundo, Jesucristo nuestro Señor, para que nos redimiera y además nos redimiera con una muerte de cruz. Cuando pensamos en esto, comprendemos también que nos corresponde a nosotros responderle a Dios del mismo modo, con amor. Y sin embargo, habiéndonos hecho libres el Señor, tenemos la posibilidad de reaccionar en sentido contrario, es decir, ofendiéndolo, yendo en contra de lo que Él espera de nosotros, y en eso consiste precisamente el pecado. En esta ocasión hablaremos, por tanto, de la relación entre la misericordia de Dios y el pecado de los hombres. El tema se denomina el pecado y la misericordia de Dios. Lo primero que hay que destacar es que, si bien en todos los tiempos la sociedad ha incluido problemas evidentes de distinto tipo, también es verdad que esos problemas de la sociedad, como en la que vivimos hoy en día, derivan de las personas singulares. No es correcto atribuir al conjunto el pecado, simplemente borrando la responsabilidad personal. El Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes, señala que los desequilibrios que sufre el mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. En otras palabras, quiere decir que del corazón humano, de la persona concreta, surgen precisamente esos problemas que luego repercuten en la sociedad en su conjunto. El que Dios nos haya hecho libres, pues también significa que ha permitido que podamos usar mal de nuestra libertad. Aunque no lo desea, nos ha dejado en libertad. Y el mal existe. El mal, y con el mal también el sufrimiento, pues que no dejan de ser ciertamente un misterio. La gran pregunta: ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que suframos? No es fácil encontrar una respuesta, al menos en una primera instancia. Y muchas veces ocurre, o por lo menos en algunas ocasiones, que cuando alguien no encuentra una respuesta satisfactoria a esta pregunta, tiende a culpar a Dios. Dios me ha provocado este mal, me ha provocado este daño, y en ese caso la reacción pues consistirá en muchas ocasiones en apartarse de Dios. Y ese apartarse de Dios conduce, si no tanto a una rebeldía expresa, sí a una actitud de indiferencia. Si Dios no puede resolver nuestros problemas, entonces deja de ser relevante y por lo tanto la consecuencia es la indiferencia ante Dios. Característica muy de nuestra época, del momento que estamos viviendo, esa tendencia a vivir pues en la práctica como si Dios no existiera o no contara para nuestra vida. No hay pues en muchas ocasiones una expresa negación de la existencia de Dios, pero sí una actitud de indiferencia, vivir como si Dios no existiera. Y en ese momento la misericordia de Dios deja de tener sentido. ¿Por qué? Pues porque ya no puedo pensar en que Él va a resolver mis problemas, no puedo contar con Él para solucionar mis dificultades. Cuando se oscurece la misericordia de Dios, también el pecado, que es ofensa a Dios, se oscurece. El pecado es ofensa no necesariamente porque quien peca se proponga ofender directamente a Dios,
sino porque supone apartarse de lo que Dios espera de nosotros y rechazar en el fondo el amor que Él nos ha ofrecido. Y en eso consiste el pecado. Cuando no se entiende la misericordia, pues tampoco queda clara la dimensión que significa del pecado. Por eso la Iglesia siente el imperativo de predicar el Dios de la misericordia. El Papa Francisco lo ha dicho con mucha claridad: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Es decir, que el Dios Padre envía a Jesucristo para que entendamos hasta dónde nos ama. Y añade Francisco: Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Es decir, que la mejor manera de entender el amor de Dios por nosotros, su misericordia, es ver a Jesucristo. Y añade Francisco también: siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es decir, que mientras más nos compenetramos de ese amor que Dios nos tiene, de esa misericordia que Él tiene por nosotros, sentimos la alegría, sentimos la paz, la serenidad en el alma. Es la misericordia condición para nuestra salvación. Dios es quien nos salva porque nos ama. Y añade Francisco: misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad, en el que el amor es pleno, es perfecto. Es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro, el amor, la misericordia. La misericordia es también la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Es decir, que cuando nosotros amamos al prójimo, estamos participando de la misericordia de Dios, viviendo esa misma misericordia. Y concluye en esta cita Francisco: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Esta es la maravilla de la misericordia de Dios y la enorme conveniencia de pensar en ella, porque nos llena de esperanza que por el amor que nos tiene, pues nos conducirá a la felicidad eterna, definitiva, a pesar de nuestro pecado, si de nuestra parte hay arrepentimiento. El pecado, por tanto, se comprende a partir de la misericordia. Dice el Catecismo de la Iglesia que el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Hay que ser claros y llamar a las cosas por su nombre, y al pecado llamarle precisamente pecado, que es ofensa a Dios. Y añade el Catecismo que la revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia, como dice San Pablo. Otra cita del Catecismo en esta misma línea es que la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, es decir, del pecado original, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. No podríamos entender el pecado en su verdadera dimensión con nuestra propia razón, con nuestros propios argumentos, porque quedaría la visión siempre incompleta. Necesitamos de la revelación que Dios nos ha hecho para comprender esta realidad del pecado. Añade el Catecismo que sin el conocimiento que la revelación nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente a nivel humano, como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Son explicaciones pues, puramente humanas, racionales, que no se apoyan en Dios y en lo que Dios ha revelado. Concluye el Catecismo: solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Ahí está, pues, el fondo de esta idea
Dios nos ha amado y nos ha dado la libertad para amarle. Hacer mal uso de esa libertad es caer en el pecado. Toda la historia humana está marcada por el pecado original, ese pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que marcó la historia de toda la humanidad. Fue cometido libremente por ellos. El demonio existe. El demonio fue quien tentó, quien puso la tentación a Adán y a Eva. Dice el catecismo que detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, como se lee en el Génesis. Una voz que por envidia los hace caer en la muerte. Es el demonio que por envidia, así lo dice el libro de la sabiduría, tentó a nuestros primeros padres para que cayeran. La envidia es un pecado capital, origen de tantos males. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser, en el demonio, un ángel caído llamado Satán o Diablo. Y la Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios, pero que por soberbia cayó en el pecado y se convirtió de ángel en demonio. El hombre, tentado por el diablo, por tanto, perdió la confianza en Dios. Desobedeció el mandamiento de Dios. Ese fue el efecto de la tentación en Adán y Eva. Se pierde la confianza en Dios por la tentación, porque el demonio les hace un planteamiento para que desconfíen de Dios, sean como dioses si comen del árbol prohibido, y entonces deciden desobedecer ese mandamiento de Dios. Y en esto consistió el primer pecado del hombre, en haber desobedecido por haber dejado de confiar en Dios. ¿Qué consecuencias tuvo ese pecado original y sigue teniendo? Pues Adán y Eva perdieron la gracia de la santidad original. Originalmente fueron creados por Dios en estado de gracia, y esa gracia se pierde al cometer el pecado. Tienen a partir de ese momento miedo de Dios. En quien debían haber puesto toda su confianza, de pronto, al haber fallado, experimentan miedo. La armonía en la que se encontraban queda destruida. Perdieron esa unidad en su ser que tenían originalmente. El dominio de las facultades espirituales del alma, inteligencia, voluntad, sobre el cuerpo, se quiebra. Ya las pasiones, las inclinaciones procedentes del mundo emocional, etc., ya no quedan sometidas como estaban inicialmente a las facultades espirituales superiores. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Cuando antes era perfectamente armónica, se convierte en algo conflictivo. La armonía con la creación también se rompe. Hoy en día somos conscientes de esa tremenda destrucción de la naturaleza y de la importancia, por tanto, de la ecología. Pues eso se corrompió precisamente a partir del pecado original. Y finalmente, la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Nuestros primeros padres fueron creados en estado de inmortalidad. La muerte es consecuencia del pecado. Si no hubieran pecado, hubieran sido inmortales. Pues aquí están estas consecuencias y aquí algunas más. La invasión del pecado en el mundo. A partir de entonces, ese pecado se transmitirá e invadirá el mundo. Por ejemplo, se nota en el fratricidio cometido por Caín a su hermano Abel, la corrupción universal, la infidelidad al Dios de la alianza que se va
pues presentando a lo largo del Antiguo Testamento. La transgresión de la ley de Moisés, lo mismo. En cambio, tras la redención de Cristo, el pecado es perdonado, pero sigue teniendo secuelas y se manifiesta de múltiples maneras, según lo señala el Catecismo. En la relación entre el pecado y la gracia, que es ese auxilio que Dios nos da, que nos fortalece y nos hace posible actuar conforme al bien y conforme a la naturaleza que Dios nos ha dado y conforme a la voluntad divina, hay estas dos posturas, la de un optimismo exagerado o la de un pesimismo existencial. Son dos extremos que no son compatibles con el planteamiento del magisterio de la Iglesia. La primera está representada por Pelagio, el optimismo exagerado. Pelagio decía que el hombre puede realizar el bien solo con sus fuerzas naturales, es decir, que le bastan sus fuerzas naturales para actuar bien en todas las circunstancias. En otras palabras, no necesita de la gracia de Dios. Es en todo caso una mera ayuda externa, pero que no está en el interior de la persona favoreciendo sus actos. Es algo un tanto accesorio. Contra esta herejía, el Concilio de Cartago, en el año 418, siguiendo a San Agustín, enseñó la prioridad absoluta de la gracia, pues el hombre tras el pecado ha quedado dañado. Prioridad sobre la propia fuerza natural. Solamente con la gracia podemos realizar actos gratos a Dios, secundándolos lógicamente con nuestra propia acción humana, con nuestra voluntad, pero sin dejar de tener presente que la gracia tiene la prioridad. En el otro extremo está Lutero, el pesimismo existencial. Para Lutero, tras el pecado del hombre, está esencialmente corrompido en su naturaleza. Es esencialmente malo, es decir, el mal está dentro de la naturaleza, de manera que solo puede actuar el mal. Su libertad queda anulada y en todo lo que hace hay pecado. Una visión pesimista que está condenada precisamente a pecar siempre. Frente a esto, el Concilio de Trento, en 1546, afirmó que el bautismo borra el pecado original. Por tanto, la naturaleza queda sanada, aunque no elimina las secuelas. Permanecen las secuelas del pecado original, pero ya no se puede decir, como decía Lutero, que el hombre está esencialmente corrompido por el pecado. En esa misma línea conviene distinguir entre la naturaleza y la historia. La caída original fue real. Nuestros primeros padres cometieron ese primer pecado. No es un mero simbolismo, no es una mera metáfora. Fue una caída real. La naturaleza no estaba corrompida desde su origen. Estaba creada en estado de gracia. El hombre no es naturalmente pecador, como diría Lutero después del pecado original. O como dicen otras posturas que consideran que el hombre es naturalmente pecador, que en su naturaleza está el pecado sin posibilidad de evitarlo. Porque en ese caso se eliminaría la responsabilidad personal ante el pecado. Si somos naturalmente, subrayando la palabra, pecadores, no podemos más que pecar, y entonces ya no hay libertad. El pecado, en cambio, procede de la elección libre del mal. El que peca es responsable de su pecado porque está usando su libertad. La condición pecadora pertenece, por tanto, a la historicidad del hombre y no a su naturaleza originaria. Originalmente el hombre es creado sin el pecado, sin la condición pecadora. En la historia, a partir de los primeros padres de la primera caída, se genera esa condición pecadora del hombre
que después es sanada por la redención de Cristo. Abundando un poco en estas mismas ideas, vale la pena distinguir entre el plano existencial y el ontológico. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista existencial, el cristiano puede experimentar con fuerza la tendencia hacia el mal, son las secuelas de ese pecado original, y sintiéndose profundamente pecador, como ocurre en la vida de los santos. Esto a nivel vital, existencial, se puede experimentar. Esa fuerza del pecado, y cuando hay además humildad, la persona se suele considerar pecadora, profundamente pecadora. Eso a nivel existencial. La perspectiva ontológica, en cambio, se refiere al ser, no al existir, y no a lo vivencial, sino al ser, aunque sea una redundancia, ontológicamente considerado. Nos dice lo siguiente, que el bautismo ha borrado realmente el pecado original y nos ha hecho hijos de Dios. Independientemente de que nos sintamos o no pecadores, el bautismo borra objetivamente el pecado, nos convierte en hijos de Dios. Por eso, ontológicamente, el cristiano en gracia es justo ante Dios. Después del bautismo, con la gracia, el hombre queda sanado ontológicamente, aunque tenga esa experiencia del pecado y esa conciencia de ser pecador. Lutero radicalizó la perspectiva existencial, ese sentirse pecador, entendiendo toda la realidad desde ella, que quedaba así marcada ontológicamente por el pecado. Es decir, la perspectiva existencial se prolongó hasta la perspectiva ontológica para llegar a concluir que el hombre está naturalmente corrompido, que el pecado ha creado una corrupción en la naturaleza que es insalvable, una corrupción ontológica. Por lo tanto, no tendría valor el bautismo para borrar ese pecado. La relación entre lo individual y lo colectivo, dice el catecismo, que la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Ciertamente es difícil comprender por qué nosotros heredamos un pecado que no hemos cometido, por qué está en nosotros al nacer el pecado original cuando no hay culpabilidad personal. Es un misterio. Dice San Pablo, como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, es decir, Cristo, todos quedarán constituidos justos. Es un argumento que nos da San Pablo para entender que si bien por el pecado de un solo hombre, Adán, todos hemos contraído el pecado, también por un solo hombre y Dios, que es Cristo, por su obediencia, todos hemos sido constituidos justos. Es decir, que esa redención de un solo hombre, Cristo nuestro Señor, repercute en toda la humanidad. Y el catecismo lo dice de esta manera: por esa unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Si vemos las cosas a nivel puramente individualista, no comprenderemos cómo puede repercutir el pecado de un solo hombre en toda la humanidad, ni tampoco cómo la obediencia de Cristo puede redimirnos a todos. Pero como el género humano tiene una unidad, eso nos permite aproximarnos a la respuesta correcta. Esta es pues la principal razón de que la Iglesia haya siempre leído el relato de la caída en una óptica de monogenismo, porque solamente se entiende el pecado original transmitido a toda la humanidad si ha sido cometido por un solo hombre o por una sola pareja, Adán y Eva. Si hubiera habido muchos hombres simultáneamente cometiendo el pecado original, pues no se entendería
esa transmisión como la entendemos en la Iglesia. Dice el Catecismo que el pecado original es llamado pecado de manera análoga, no de manera estricta. ¿Por qué? Precisamente porque es un pecado contraído, no cometido. Es un estado, no un acto. Nosotros no cometemos el pecado original, lo contraemos. Por eso el término pecado, que se refiere estrictamente a un acto libre cometido por el hombre, es, en el caso del pecado original, un término análogo. Dicho de otra manera, el pecado original es originante en cuanto que es cometido por nuestros primeros padres. En ellos es originante, ellos sí lo cometieron. En nosotros es originado, es ese estado de pecado en el que nacemos sus descendientes. Es difícil aceptar, pues, la idea de un pecado heredado, sobre todo si se tiene una visión individualista de la persona y de la libertad. En cambio, como señalaba hace un momento, se facilita si hay sentido de la solidaridad real entre todos los hombres en cuanto creados por Dios, en cuanto que todos formamos parte del mismo género humano. Podríamos preguntarnos, como mucha gente se lo pregunta, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Podría haberlo evitado. Pues sí, hay un misterio. Una respuesta la da San León Magno. Dice: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Es decir, que la gracia que nos viene con la redención de Cristo nuestro Señor produce bienes mejores que lo que se tenía antes del pecado original, que los bienes que se tenían antes del pecado original. Es un razonamiento que explica por qué Dios no evitó el pecado original. Y Santo Tomás lo explica de un modo más explícito. Dice: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Es decir, que cabe pensar que la persona que se salva después del pecado tiene en el cielo un lugar más elevado. Así se podría interpretar esta frase de Santo Tomás, me parece. Añade Tomás: Dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Este argumento creo que sencillo y claro, quizás no tan fácil de asimilar a fondo, pero sí, de los males salen mayores bienes. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer que salgan mayores bienes. Leí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay más gracia, más bien, mayor bondad que el mal provocado por el pecado. Y el canto del Exultet que cita Santo Tomás: oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Pues gracias al pecado original vino Cristo al mundo a redimirnos. Bien, son argumentos de estos dos grandes santos. Y por otra parte, es importante enfocar nuestra vida con realismo. El hombre es hijo de Dios y al mismo tiempo es pecador. Esa es nuestra situación. El tener esta visión completa tiene consecuencias. No caemos en un optimismo ingenuo de pensar, pues todo va a salir bien, vamos a actuar siempre bien, pero tampoco en un pesimismo desesperanzado. No hay solución, todo va a ser un problema, no hay camino que pueda resolver estas dificultades. Se genera una serena confianza en Dios, que es Padre misericordioso, que no abandona a su criatura y perdona siempre. Es decir, tenemos la inclinación al pecado, pero somos hijos de Dios y eso nos permite salir adelante. Podemos confiar en Dios y Él nos perdonará siempre. San José María decía, nos daba este consejo: repite omnia in bonum, todo lo que sucede, todo lo que me sucede es para mi bien.
Por tanto, esta es la conclusión acertada. Acepta esto que te parece tan costoso como una dulce realidad. Estas palabras, omnia in bonum, todo es para bien, va en esa línea precisamente de un realismo optimista que se apoya en la fe. También una consecuencia es adoptar una actitud de profunda humildad, de sabernos pecadores, reconocer los propios pecados, pero dolernos ante ellos por ser una ofensa a Dios y no tanto por lo que suponen de defecto personal. Esto es lo que hay que fomentar, que duela el pecado porque estamos ofendiendo a Dios, no tanto porque nosotros fallamos. Distinguir lo que es propio de la naturaleza humana en cuanto tal, de lo que es consecuencia de la herida del pecado. No todo lo que se experimenta como espontáneo es bueno, ¿verdad? Es decir, que hay inclinaciones malas en nosotros que son consecuencia de la herida del pecado. La vida humana tiene carácter, por tanto, de un combate. Tenemos que luchar contra esas inclinaciones contando con la gracia de Dios. El cristiano que se esfuerza por evitar el pecado, por otra parte, no se pierde nada de lo que hace la vida buena y bella, más aún, quien vive conforme a lo que Dios le pide y conforme a su propia naturaleza, lucha contra el pecado, es más feliz indudablemente que quien se deja arrastrar por el pecado. Frente a la realidad del pecado se alza entonces la misericordia de Dios. Jesucristo es el rostro de esta misericordia, como podemos ver en su actitud frente a los pecadores. Él dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y lo vemos en tantos pasajes del Evangelio con Zaqueo, el paralítico, la mujer adúltera, la samaritana, con María Magdalena, con el buen ladrón, con Pedro. En todos estos casos y en muchos otros se nota esa misericordia de Dios que ama al prójimo, que nos quiere tanto, Cristo nuestro Señor, que siempre está buscando nuestro bien y tratando de salvarnos. También están, como manifestación de esa enseñanza y de esa realidad del amor de Dios por nosotros, las parábolas de la misericordia. Especialmente llama la atención esa maravillosa parábola del Hijo Pródigo, o como también se le suele llamar, la parábola del Padre Misericordioso. En los Salmos se expresa también con frecuencia esa misericordia de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad. Y este otro salmo, clemente y justo, nuestro Dios es compasivo. La compasión es manifestación de la misericordia. Clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia. Son expresiones que subrayan esa cualidad que es tan maravillosa de la misericordia y que en Dios se da en grado pleno. Por otra parte, el sufrimiento de Cristo concentra la miseria, el pecado y la muerte de los hombres, todo el mal de la historia, pero lo supera, lo redime y lo salva. La cruz es la última palabra del amor de Cristo por nosotros. Dios resucita a su Hijo Jesucristo y en Cristo nos dona la vida cristiana para siempre. Con esto podemos ya concluir de la siguiente manera. Después de haber hecho todo este desarrollo sobre el pecado y la misericordia de Dios, estas serían las conclusiones. El misterio de la misericordia de Dios es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Por eso vale la pena con frecuencia detenernos a considerar este misterio, pensar cuánto nos ama Dios nuestro Señor, porque eso nos llena de alegría, de serenidad y de paz. Toda la historia humana está, por otra parte, marcada por el pecado, a partir del pecado original. Ese pecado original consistió en desobedecer a Dios. Se dejó de confiar en Él y se desobedece a Dios y se genera ese pecado. Por el pecado original se pierde la gracia. El pecado consiste en la elección libre del mal. El pecado original se transmite a toda la humanidad. Dios permite los males para sacar de ellos un mayor bien. La vida humana tiene el carácter de un combate. La misericordia de Dios se manifiesta de manera especial en la muerte
y resurrección de Jesucristo. Pues muy bien, como bibliografía para este tema se puede acudir a la página opusdei.org.mx, donde aparece el libro Síntesis de la Fe Católica, y el número 10 está a cargo de Pablo Martí del Moral, que desarrolla el tema que acabo de exponer. Termino, por tanto, agradeciendo el haber participado de estos temas tan importantes para nosotros y subrayando lo que inicialmente sí anotar, que el amor de Dios por nosotros, su misericordia son infinitos. Vale la pena no perder esto nunca de vista, porque eso nos mantendrá siempre en la realidad que nos ubica aquí en la tierra, que da sentido a nuestra vida, que nos permite enfrentar las dificultades, superar también los pecados con esperanza, acudir a los medios que Cristo mismo nos ha ofrecido para perdonar nuestros pecados, como es la confesión, sabiendo que Dios nuestro Señor está siempre dispuesto a perdonarnos. De esa manera viviremos deseando corresponderle con la misma moneda con que Él nos ha demostrado su amor. Amor con amor se paga.